este video vamos a ver las diferentes formas de expresar un número complejo y cómo pasar de una forma a otra. En esta tabla tenemos resumido cuáles son las formas de expresar nuestro número complejo. Primero está la forma binómica. Recordemos que un número complejo es un número que está formado por una parte real y una parte imaginaria. Entonces, en la forma binómica, la A representa la parte real y la parte BI es la parte imaginaria. Y B puede ser cualquier número real. Cuando nosotros expresamos nuestro número complejo en forma polar, trigonométrica y exponencial, ocupamos conocer el valor de R y el valor de teta. Para saber qué es R y teta, vamos a observar la forma rectangular. Si nosotros tenemos nuestro número complejo en la forma binómica, lo único que tenemos que hacer es graficar A y B en un plano cartesiano. A estaría graficado en el eje de las X y B estaría graficado en el eje de las Y. Quiere decir que nosotros tendríamos que graficar un punto cuyas coordenadas serían A, B y uniríamos el origen de nuestro plano cartesiano a ese punto. Si ya unimos este punto con el origen, nosotros estaríamos formando un triángulo como el que se ve aquí. Esta línea, que vendría siendo la hipotenusa del triángulo rectángulo, vendría siendo el valor de R, o el módulo de nuestro número complejo. Y observamos que este número complejo forma un ángulo con el eje de las X. Ese ángulo va a ser el valor de teta, o va a ser el ángulo teta. Entonces, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo aquí, y vamos a suponer que conocemos el valor de A y el valor de B, suponiendo que tenemos el número complejo expresado en la forma binómica, nosotros podríamos obtener el valor de R, sabiendo que es un triángulo rectángulo y podríamos aplicar nosotros el teorema de Pitágoras. Entonces, en base a esto, nosotros podríamos decir que R va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Ahora, si es un triángulo rectángulo, nosotros podemos aplicar las funciones trigonométricas. En este caso, si conocemos A y B, podríamos utilizar la tangente porque conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Sabemos entonces que la tangente de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que es B, entre el cateto adyacente, que es A. De esta forma, si nosotros queremos conocer el valor de teta, diríamos que teta va a ser igual a la tangente inversa de la división que ya tenemos, que sería la parte imaginaria entre la parte real. Esto lo vamos a remarcar porque es nuestra forma de encontrar el ángulo teta. Ahora, vamos a suponer que lo que conocemos es el valor de R y el valor de teta. Vamos a utilizar las otras funciones trigonométricas, que es seno y coseno, porque seno nos relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa y el coseno nos relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Recordando que seno es el cateto opuesto, o sea B, entre la hipotenusa, que es R, y yo quiero encontrar B sería igual a R por seno del ángulo. Esta va a ser mi forma de encontrar B. Y recordando que el coseno del ángulo es el cateto adyacente, o sea A entre la hipotenusa, despejando A tendríamos que va a ser igual a R por coseno del ángulo. Y esta también va a ser mi forma de encontrar B. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Yo tengo el número complejo 3 más 5 en forma binomio.
Si yo lo quisiera graficar, aquí tendría que moverme 3 espacios en X y 5 en Y, encontrando este punto. Lo vamos a marcar aquí aproximadamente. Entonces, con una línea unimos el origen al punto que acabamos de graficar. Y con esto ya tendríamos nosotros representado nuestro número complejo en su forma rectangular. Vamos ahora a expresarlo en la forma polar, trigonométrica y exponencial. Para las tres ocupamos nosotros conocer el valor de R y conocer el valor del ángulo θ. Entonces vamos a utilizar aquí que R va a ser igual. En este caso, mi parte real es igual a 3 y mi parte imaginaria es igual a 5. Quiere decir que aquí yo tendría 3 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Esto nos daría como resultado la raíz cuadrada de 34. Si tiene raíz exacta la podemos escribir, pero si nuestro número no tiene una raíz exacta lo podemos dejar así como está. Ahora nos falta encontrar el valor del ángulo θ. En el caso de el valor del ángulo, tenemos que tomar en cuenta en qué cuadrante se encuentra nuestro número complejo. En el caso de que el número complejo se encuentre en el primer cuadrante, el valor que yo obtenga en el cálculo va a ser el ángulo que yo quiero, el ángulo que necesito. Es decir, esta fórmula me va a encontrar aquí este ángulo. Que este ángulo debe ser el ángulo medido a partir del eje X positivo. Ahora, si mi número complejo se encuentra en el segundo cuadrante, al cálculo que yo realice le voy a sumar 180. ¿Por qué? Mi número complejo estaría aquí y el ángulo que yo obtendría al usar esta ecuación estaría medido de aquí hacia acá, en sentido opuesto. Eso significa que el valor que yo obtenga aquí va a ser negativo. Si yo quiero el ángulo medido desde el eje X positivo, a 180 le voy a quitar este pedacito y tendría el ángulo medido desde acá. Si mi número complejo está en el tercer cuadrante, al aplicar esta fórmula, yo estaría obteniendo un ángulo medido de aquí a aquí, es decir, que obtendría un ángulo positivo. Si yo quiero obtenerlo desde acá, pues le sumo 180 y obtendría el ángulo completo. En el cuarto cuadrante, al aplicar la fórmula, obtendríamos un ángulo medido desde el eje X positivo, pero en dirección opuesta, es decir, obtendría aquí un ángulo negativo. Si yo quiero el ángulo desde acá, pues le tendría que sumar 360 para que este pedacito se reste. Ok, entonces vamos a aplicar la fórmula. Como se encuentra en el primer cuadrante, pues no hay ningún problema. Tendríamos entonces que esto va a ser igual a la tangente inversa de mi parte imaginaria, porque es B, entre mi parte real, que es A. Entonces tendríamos aquí nosotros la tangente inversa de 5 sobre 3 y eso nos da como resultado 59.03 grados. Entonces, si nosotros queremos expresarlo, este mismo número en su forma polar, pues lo único que voy a hacer es sustituir aquí los valores de R y de θ. Es decir, esto va a ser igual. Aquí en vez de R pongo el valor que obtuvimos, que en este caso obtuvimos la raíz de 34 y aquí abajito pondríamos el valor del ángulo, 59.03. Si yo quiero expresar ese mismo número en su forma trigonométrica, le vamos a poner forma polar.
En su forma trigonométrica, pues también vamos a sustituir aquí el valor de R y el valor del ángulo. Lo demás no va a cambiar. Quiere decir que aquí tendríamos nosotros la raíz de 34. El ángulo es 59.03 y ese ángulo también se pone acá. Esta sería la forma trigonométrica. Luego tenemos, por último, la forma exponencial, en la que también vamos a sustituir el valor de R y el valor de teta solamente. Entonces aquí, otra vez, colocaríamos la raíz de 34 y aquí pondríamos el ángulo, 59.03. Y esta sería la forma exponencial. Entonces ya tenemos un mismo número complejo expresado en tres formas diferentes. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos pasar un número que está expresado en la forma ya sea polar, trigonométrica o exponencial a la forma binómica? Pues aquí el dato que nosotros tendríamos es el valor de R. En este caso, este 9 es mi valor de R, recordando que esta es la forma de un número en su forma trigonométrica. Entonces, R sería igual a 9. Y el ángulo teta de este caso sería igual a 15 grados. Entonces, si conocemos R y teta, vamos a encontrar A y B. B sería entonces el valor de R, que en este caso es 9, que multiplica el seno de 15. Recordemos que tenemos el valor del ángulo en grados, entonces hay que tener la calculadora en grados. 9 seno de 15 nos da un valor de 2.3294. De la misma forma, vamos a encontrar el valor de la parte real, que en este caso es 9 coseno de 15. Y esto da como resultado 8.69. Si yo quiero expresarlo entonces en su forma binómica, me traigo esta forma. Y aquí voy a colocar el valor de A, que es 2.3294. Como B me salió positivo, este signo sería positivo. Y el valor de B, a ver, aquí puse al revés, pues el valor, este debe de ser A, 8.6933, más el valor de B, que es 2.3294. Y este sería entonces la forma binómica. De la misma forma nosotros podemos expresar este número en su forma polar, pero en este caso ya no tengo yo que calcular R y teta. ¿Por qué? Porque en la forma trigonométrica ya los conocemos. Quiere decir que esta R es 9 y abajito le colocaríamos 15. En su forma exponencial, que es esta, que le vamos a poner forma polar para que no se nos olvide. Y aquí tendríamos entonces R, que es 9, y tendríamos el número E elevado al ángulo, que en este caso el ángulo era 15 grados. Y esta sería la forma exponencial. ¿Qué faltaría? Pues ponerlo en su forma rectangular, que lo único que tenemos que hacer es graficar este valor. 8.69, bueno, este plano cartesiano no me alcanza, pero sería un número que quedaría por acá, que es 8 en X y 2.32 en Y, que sería más o menos por aquí. Vamos a hacer un ejemplo más, pero ahora de este que está en el tercer cuadrante,
para poder sumar o aplicar esto de sumarle los 180 grados al ángulo que nosotros obtengamos. Voy a borrar esto para trabajar aquí mismo. Ahora mi número es menos 3 menos 5i. Quiere decir que ahora mi parte real tiene un valor negativo, menos 3, y mi parte imaginaria también tiene un valor de menos 5. Por lo tanto, al sacar r aplicando esta fórmula, vamos a tener nosotros aquí elevado al cuadrado más otro elevado al cuadrado. Vamos a usar paréntesis porque son números negativos. Entonces tendríamos aquí menos 3, que sería a al cuadrado, y de este lado tendríamos menos 5 al cuadrado. Como están al cuadrado, pues esos signos negativos se hacen positivos y nos quedaría nuevamente como raíz de 34. Eso vale r. Pero ahora vamos a ver que en el caso del ángulo nos va a dar un poquito diferente. Aquí vamos a utilizar b como menos 5 y a como menos 3. Entonces aquí tendríamos la tangente inversa de menos 5 entre menos 3. Lo que nos arroja como resultado un ángulo positivo igual a 59.03. Pero este ángulo que estamos obteniendo es el ángulo que se forma aquí. Vamos a ver si puedo dibujar una rayita. Es el ángulo que se forma aquí, en este pedacito, de aquí a aquí. Sale positivo porque está medido desde el eje X negativo hacia el número complejo. Entonces, a este ángulo yo le tengo que sumar 180 grados, como se los indiqué aquí, para obtener el ángulo medido desde el eje X positivo. Esto me daría como resultado 239.03 grados. Vamos a ponerle grados a todo. Estamos trabajando con grados. Entonces, al expresar este número en su forma polar, otra vez vamos a tener que R es 34 y a este valor le vamos a poner abajo el ángulo, 239.03. Esta es la forma polar. En el caso de la forma trigonométrica, pues es algo similar. Aquí dijimos que R para este número, R vale raíz de 34, y aquí tenemos 239.03 y de este lado 239.03. Finalmente, sustituyendo esto en la forma exponencial, sustituimos R, que es raíz de 34, y nuestro ángulo sería 239.03. Y así ya tenemos nuevamente este número complejo expresado en su forma polar, en su forma trigonométrica y en su forma exponencial.